Un par de días la ministra de Salud de la provincia dijo no es una tercera ola, es un tsunami de contagios, haciendo referencia a la cantidad de positivos que se están reportando en distintas localidades a causa de la variante Omicron. La idea es charlar sobre si se ha alcanzado o no el pico de esta patología, si todavía nos falta, si, digamos, por qué se da esta reinfección que se está reportando en muchos de los reportes semanales que vienen emitiendo las propias autoridades sanitarias, tanto de salud de la provincia como de los municipios y las comunas. Vamos a charlar con uno de los infectólogos, con Damián Lerman, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, queriendo un poco saber lo que quiere saber todo el mundo, ¿hemos alcanzado el pico a causa de la variante Omicron? Bueno, en apariencia hemos alcanzado un pico bastante considerable, de hecho, porque la cantidad de casos es impresionante y por supuesto que hay mucho más cantidad de casos que los que tenemos ahora en vista. Y aparentemente, siempre digo aparentemente porque siempre sorpresa, estamos en la cantidad máxima de casos y esperamos que lentamente empiecen a descender en los próximos días. Cuando decimos que hay más casos de los que realmente se reportan, ¿esto tiene que ver con el cambio de criterio para determinar los positivos? Sí, tiene que ver con el cambio de criterio, pero también tiene que ver con la realidad de esta nueva variante y la cantidad de gente vacunada y la cantidad de gente que ya estaba infectada. Entonces, la manera en que sufrimos, en algunos casos, la manera en que podemos sufrir la enfermedad es mucho más leve y lleva poca, y algunas personas no van a la consulta y por lo tanto no se testean, no se hisopan. Y en ese contexto, más todo lo que vos bien decías recién, los cambios que hubo últimamente hacen que en realidad tengamos una cantidad de gente que no sepamos que está infectado, que realmente no tenga el diagnóstico. Por eso decimos, seguramente habrá muchísima más cantidad de infectados, la cantidad es muy, muy grande igualmente, y por lo tanto eso es lo que preocupó todo este tiempo. Siempre se dijo que el COVID de por sí era una de las enfermedades de los ambientes cerrados y mal ventilados. ¿Esto con Omicron se ha potenciado? La verdad que el virus ha aprendido en todo este tiempo a acostumbrarse a cualquiera de las barreras que le fuimos proponiendo. Y si bien sigue siendo un lugar, los lugares cerrados son muchísimo más propicios para el contagio, la variante Omicron es altamente infectiva y por lo tanto nos tiene que llevar a extremar absolutamente todas las medidas, abrir los lugares donde estamos, a utilizar el barbijo, a distanciarnos. Es decir, el virus ha perfeccionado la manera en la cual infecta a otro individuo y por lo tanto eso lo hace mucho más cuidado. Pero te vuelvo a repetir, es una infección que se propaga mucho más en ambientes cerrados y ventilarlos es una de las principales defensas que tenemos. Nosotros compartíamos hace algunos minutos algunas estadísticas de aquí de la ciudad de Santa Fe, donde dan cuenta de que un 3% de los que se ha contagiado de COVID en los últimos 15 días se ha reinfectado. ¿Esto quiere decir que los anticuerpos que tenemos no responden de la manera en que se estaban proyectando para poder contraatacar al virus? A ver, por supuesto son estadísticas y es un número menor y siempre decimos lo mismo, las enfermedades infectocontagiosas son tan complejas porque cada uno de nosotros somos distintos frente a ellas. Y por supuesto que siempre habrá un porcentaje de la población, en este caso mucho menor, que pueda reinfectarse rápidamente porque vitamina, por supuesto que habrá otras personas que tendrán coinfecciones, como habíamos hablado de esto de la coexistencia del coronavirus con el virus de la gripe. Es decir, vamos a tener diferentes cuestiones que no son las que van a primar, pero que sí que pueden ocurrir. ¿Y ustedes qué notan en las terapias en los hospitales? ¿Hay mucha diferencia con lo que veíamos en la segunda ola? Sí, sí, en el asistencial se nota, es decir, hay pacientes, varios pacientes internados, por supuesto, la severidad es mucho menor, la ocupación, es decir, hemos logrado de alguna manera sostener esta ola con muchísima más cantidad de contagios y muchísima menor cantidad de internados y mucha menos cantidad de personas graves. Sin embargo, al ser un número tan alto de contagios, hemos visto, por supuesto, gente internada
y por eso siempre volvemos sobre las recomendaciones y sobre todo que la gente continúe o comience su esquema de vacunación para aquellos que no lo han hecho. Uh-huh. ¿Cuán importante es la dosis de refuerzo en esta vacunación y si también se necesita para los más chiquitos? Sí, claro, la dosis de refuerzo es importante, ya está visto en la mayoría de los estudios que se han publicado en todo el mundo. Esto disminuye el contagio, pero disminuye aún más la posibilidad de tener enfermedad grave. Y por supuesto que las niñas y los niños deben acudir a vacunarse, también teniendo en cuenta que tenemos el ciclo lectivo aquí nomás, porque enero ya termina, tenemos febrero que es corto, y después tenemos que encarar todo el ciclo lectivo, y es importante que todas las niñas y los niños se vacunen lo antes posible, que lo hagan con las dosis adecuadas, así que invitamos también a toda la población a que se vaya informando y concurra a los centros de vacunación. Damián, también cuando charlábamos por ahí con algunos directores de los hospitales, a nosotros nos sorprende que quizás en esta nueva ola de contagios hay mucho más personal de salud afectado por el COVID. Esto no se veía quizás en los meses anteriores, durante el 2021, incluso durante el 2020. Es verdad, hay mucha cantidad de personal que salió infectado, eso es una realidad, pero no deja de estar en el contexto de que la población se infectó en un número bastante increíble también. Entonces, de la población y no es ilógico pensarlo, ¿no? Digamos, la infección, digamos, el hecho de contagiarse tiene que ver con la movilidad que se ha conseguido, con este tema de que muchas de las actividades siguen sin tener restricciones. Los contagios no se dan dentro de los efectores. Habitualmente nosotros lo que vemos es que dentro de los efectores las trabajadores y los trabajadores siempre están con las medidas de bioseguridad. Lo que pasa es que por fuera de los efectores la vida es normal, prácticamente normal, más allá de las restricciones, y a todos nos expone a contagiarnos, vuelvo a decir, con una variante muy, muy contagiosa y con un relajamiento que es normal, lamentablemente es normal en el ser humano porque cansados, porque esto se hizo muy largo y porque vemos que no es tan, tenemos una falsa idea de que no es tan severo, entonces hay mucho relax, digamos, fuera de los lugares de trabajo y eso por supuesto que favorece el contagio. Hablabas, Damián, de la severidad. Esta idea que tenemos todos, o por lo menos de que cuando dejamos la variante Delta y pasamos a Omicron, todos decían, bueno, afecta a las vías respiratorias aéreas y esto no es tan complicado. ¿Qué complicaciones ustedes están notando en aquellos pacientes que están internados con esta variante? Nosotros encontramos, por supuesto, menor cantidad de complicaciones por la vacunación, pero los pacientes no vacunados o con falta de dosis sí encontramos casos graves que tienen que ver con la afectación pulmonar, como es lo que vimos en toda la pandemia, por supuesto, vuelvo a repetir, en menor número, proporcional, ¿no? En menor número proporcional, pero aquellas personas con comorbilidades y con falta de vacunación son las que más están expuestas a tener complicaciones. Por eso digo, a veces la falsa idea, porque vuelvo a repetir, si bien se enferman gravemente menos cantidad de personas, más cantidad de personas infectadas y eso aumenta el número de enfermos graves. Damián, gracias por la claridad y por estos minutos como es habitual. Cada vez que te convocamos siempre nos decís que sí, así que muy amable y que tengas buena mañana. Gracias, buena mañana para ustedes, que estén muy bien, ¿eh?